¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos por fin a la tercera temporada de nuestro podcast El Último Club de Video, capítulo 31. ¿Cómo están, chiquillas? Por fin hemos vuelto. Hoy pasó harto rato. Bienvenida, Francesca, ¿cómo estás? Bien, voy a saludar con un Serenity Now. María Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Yara, muy bien. Todos tienen que decir una frase. Andreita, bienvenida. Feliz de volver. Muy bien. ¿Y Patricio, cómo estás? Bien, Jorge, pedirle a los espectadores que soporten estas caras, estos rostros. Así somos. No estamos maquillados, no somos actores o actrices. Nosotros sí. Ustedes sí, porque les gusta el maquillaje. Una pero manita gato. honestamente, es como salimos nomás. Bueno, para los que nos están escuchando a través de Spotify, contarles que el inicio de esta tercera temporada la estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube, porque a partir de ahora todo el podcast va a ser en video también. Así que por eso el pato... Si es que no se borra. Sí, que no se borra. Como inicio de tercera temporada es un capítulo especial, como ustedes lo han visto en nuestras redes, y esta vez no es la ocasión distinta. Vamos a hacer un capítulo especial de la serie Seinfeld, que yo debo decirles y ser súper honesto, que yo jamás la he visto. A diferencia de mis compañeros acá. No hay sopa para ti. Claro. No puede ser. No, Entonces yo creo que es el momento ideal para que ustedes me convenzan Vamos, ya. de ver esta serie. ¿Les parece? Convenciendo a George. Entonces, claro, yo ahora le voy a ceder todo el paso y la dirección de este programa a la Francesca, que es la experta de Seinfeld. Bueno, todos son expertos, pero la Francesca aquí tiene hasta su polera puesta de Seinfeld. Ah, sí. Así que, bien, démosle, Francesca. Sí, bueno, no es que sea la experta, pero lo que pasa es que cuando se nos planteó la locura de hacer el podcast, yo en primer lugar dije, por favor, hagamos Seinfeld. Como necesitamos hablar de Seinfeld. Exacto. Y Jorge dijo, pero yo no la he visto. Y todos nosotros fue, ¿qué? Exacto. Y cuando yo me uní, de inmediato me pidió que yo me uniera a ella en esta cruzada y yo le dije, por supuesto que Por sí, supuesto que hablaremos. de Seinfeld. Andreita, ¿tú me ayudarías a hacer la campaña para que hagamos Seinfeld, por favor? Yo te recomiendo, Jorge, que veas Seinfeld como nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos En desorden. en desorden. Y Nosotros- puede ser así, uno conocer los personajes. Totalmente. Sí. Es hipertextual. O sea, Sí. si quieres ver Cualquier parte Seinfeld, No. se entiende. no empieces de la primera temporada. No. No. Porque suele no ser- te va a suele ser agarrar lento. Lo vas a inmediatamente. agarrar. Claro, porque el ritmo de la primera temporada no es el mismo desde lo que vemos como de las 2:30 hacia adelante, No. donde los personajes ya están bien definidos, formados, más desarrollados, ya, Hay claro. una sincronía ahí entre todo lo que ocurre entre ellos, que sus historias que se entremezclan y hacen un final siempre glorioso en cada uno de los capítulos. Ve la primera temporada cuando ya le tengas cariño a los personajes. Ok. Claro. Pero no importa si no la ves en orden, porque No, como no. son temas unitarios, Pero, por ejemplo, ¿cómo yo lo puedo hacer? O las personas que también nunca han visto esta serie, ¿cómo yo puedo conocer los personajes? Viéndolo. escuchando a Viendo, nosotros, escuchando cómo vamos a describirlo. copiando de O capítulo. escuchándola a nosotros. Partamos entonces con la historia de Seinfeld. ¿Cómo Ya. partió? ¿En qué Sí. año? Ahí la Andrea nos va a contar Perfecto. un poquito de la Partió en historia. el año 1989 y fue concebido como un especial de comedia de 90 minutos, donde se iba a seguir a Jerry Seinfeld y a mostrar cómo los comediantes, de dónde encontraban su inspiración, etcétera, y iba a tener partes de stand-up, que es como finalmente se hizo la serie y salió al aire. Ok. Se hizo este especial, se grabó, lo mostraron y como el focus group, pero en los ejecutivos, a ninguno le gustó. ¿Ya? No. A ninguno le gustó, pero decidieron finalmente igual pasarlo. Ya vamos a pasar este especial. Y el especial esa semana que lo transmitieron llegó al número 21 en el rating. Ya. Entonces dijeron, Algo hay mira, acá. algo pasó. Y hubo un ejecutivo que, no me acuerdo de qué específicamente, de qué área era, sacó plata y dijo, yo pongo plata para que hagamos 4 capítulos más. Ah. Y esa es la que nosotros conocemos como la primera temporada, esos 5 capítulos nomás. Ya. Y se transmitió y le fue muy bien y se pasó una segunda temporada. Ya. Tampoco decir Así. que no es tan mala, pero es No, más no, lenta No, que el pero resto. es como finalmente igual todas es las primeras o primeros capítulos, Sí, primeras temporadas de todas las series que uno ve. Sí. Pues Es hay que que empezar a también- cacharle como la mano, la onda a los personajes. Inevitablemente uno hace la comparativa con Friends, porque ocurre en Nueva York ambas. Claro. Y son como un poco Pero de la misma son- época. O sea, claro, ustedes pero me van a son matar acá. totalmente Sí, sí, distintas. sé que
Dice que son distintas, pero también yo recuerdo que Friends, también la primera temporada era súper lenta. Yo creo que también obedece al mismo tipo de fenómeno. Sí, Ya. terrible. Ahora es que además que uno está acostumbrado a la televisión de ahora, que es un poco más rápida, Sí. con esto que hay tanta serie, tanta cosa. Entonces, Además que ahora la las primera series temporada son se aleja de de eso. 10 capítulos máximo, las series de ahora. Sí, Claro. pues, además. Se tiene que ser todo mucho más rápido. Sí. Antes la serie eran 24 Ahora, capítulos. y si en Friends comienzan siendo, o sea, cada personaje tiene su propio público y les gusta y son positivos y tiran para adelante, esto es todo lo contrario. Exacto. Es como el Exacto. positivo negativo Claro. de la cinta. O sea, esto es realmente gente detestable, Despreciable. despreciable, que hace le va cosas mal. terribles, que le va mal, Les va mal, pero son claro. unidos ellos cuatro finalmente. ¿Todos viven en el mismo edificio? ¿O No. son- Dos de ellos. Dos viven en Ok. el mismo edificio. Seinfeld y su vecino Kramer. Ya. Ese chascón. El chascón, el alto. flaco. El escenario, los escenarios principales son el departamento de Jerry Ujú. y la cafetería. Son Ya. donde pasan las mayores Sí. acciones, por decirlo Ya. así. Claro, los otros Pero son- todos llegan al punto central que es la casa, el departamento de Jerry. Ahí se juntan y ahí, Claro, ahí se empieza juntan. todo. Empezamos hablando de los personajes. Hablamos, sí, del más importante, hablemos de, para mi gusto, el más fome de los cuatro. Sí, que lleva el Sí, nombre de la el serie. más fome. El más fome, Con el pero- que empezó todo, pero claro. finalmente- El humorista. El más Claro, como fome de los cuatro. personaje y como con las características que tiene, vendría siendo como el más bajo de todos. Claro, exacto. Sí, Ya. que es Jerry. Hablemos de Jerry. Jerry es un- ¿Quién quiere hablar de Jerry? Un comediante de stand-up que con el que parte y terminan todos los capítulos. En la vida real él se llama así, ¿o no? Sí, 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 yo sí, no sé sí. el nombre de él. Sí. O sea, al final los cuatro protagonistas principales están inspirados en otras personas, Ya. Personajes reales. personajes reales. Sí. De hecho, hay uno que tiene, Kramer me parece que Sí. tiene el mismo apellido, y tuvieron que hablar con la persona como Para para llegar a un pedirle acuerdo y que después no lo estuviera demandando o algo Ah. así. Y hay unas fotos de él, así como yo soy el verdadero Kramer, así como en el restaurante. No, por lo que tengo entendido, ahora tiene como un recorrido. Claro, él hace como un esa tour. persona. Monetizar, Yo quiero por ir, supuesto. Que, claro. No muy sé interesante. todavía, pero por lo Cualquier menos recorrido un tour tiempo que lo haya, hacía. queremos ir. Queremos ir, de por todas favor, maneras. queremos ir. Bueno, pues Sí. Jerry tiene. Llámenos. Que tiene varias novias en el transcurso de la serie. serie, varios, Es inestable en ese sentido. Claro, muy inestable. Y Lane, que es otro de los personajes, es una exnovia. Ajá. Es ¿Pero una hay onda ahí exnovia o no de- todavía? ¿O... Te voy a contar ya. más adelante. Más adelante contaremos. Vamos a contarte Son más. amigos. Son Pero, amigos. claro, Son amigos. pero Son no es amigos. como el objetivo romántico de, No. de No, Jerry. No. No. Bueno, Para yo nada. la verdad es que me volví loco cuando supe que la Ailén le gustaba mucho a ustedes tres. Sí, personaje Sí, favorito. sí. Yo Por la encuentro supuesto. detestable, una mujer, pero perversa. Eso ¿Pero es lo por qué? bueno, porque Ah, ella bueno, es ya. Imperfecta, po. O sea, no Sí. queremos decir que no nos sentimos representadas por ella. Claro, claro. Ya, creemos que es Nos un cae personaje bien. muy bien logrado porque la mujer en las series antiguas, antes de Seinfeld, estaba puesta como la voz como juiciosa, como la persona la que tenía como templanza, la que daba los buenos Buena. consejos, O como la Phoebe. buena, como el la angelito políticamente bueno. correcta al final. Claro, y siempre también El cable a tierra de todos los era amigos. el que Ya. secretamente amaba al protagonista. Los unía. Era como el interés Ah. romántico siempre, Siempre. había ahí un conflicto y acá no. Y acá O sea, no. es como un mundo po. bizarro con respecto a Friends. O Ya. sea, Absolutamente. que debe ser también el New York que de repente es como turístico y todo, pero de repente Claro. puede haber, no sé, No, es que barrios yo no- que son complicados. Sí, pues sobre todo que está lleno de inmigrantes Claro. que tienen sus propias culturas y Cultura. son personajes. Pues. Sí, absolutamente. Entonces Elaine es perfectamente imperfecta. Sí, Ya. totalmente. Claro, y es se fijan en unos ambiciosa. detalles. Claro, es ambiciosa, Sí, envidiosa, envidiosa, mentirosa. Pero ella, claro. ¿qué es lo que hace en la vida? Así como... Nada, o sea, No, bueno, no, sí. sí. Es No, pero editora, ella es trabaja editora trabaja de editora de publicidad, libros, sí. editora de de revistas publicitarias. No. De revista, publicidad, del Trabaja libro, en ediciones. Bueno, y ahí Eso. obviamente ella es más estable en cuanto a lo laboral, porque Claro, George aquí no sí. tiene pega y Kramer tampoco. Tampoco tiene pega conocida, Entonces uno dice viven dónde de- vive este No. tipo, de qué Entonces, vive. cuando, por ejemplo, Kramer, que es el vecino, necesita algo del refrigerador, llega y entra, entra. a la casa y se lleva las comidas, todo. Fíjate que cada entrada de Kramer es como súper interesante porque son entradas a veces violentas, a veces suaves, pero las entradas eran tan cómicas que en algún momento, me contaron ustedes mismas,
en algún momento eran tan divertidas que había que parar la grabación porque la gente no paraba de reír. Ah, los mismos verdad que es actores. Eran los popular. mismos actores. Tiene una Sí. forma de abrir la puerta y siempre era que o se tropezaba, o se resbalaba. Y todas o distintas. Todas eran distintas porque el personaje que tiene más corporal al final Sí. de todo. Y recordar el que más los vivo, por estudios decirlo donde se graban hay espacio para el Es público. con público Sí, en vivo. la gente- Entonces, claro, claro. efectivamente hubo un momento en que los directores tuvieron que decir, ¿saben que por favor no se rían tanto cuando Sí. es Kramer? Porque Claro. nos embarran todo el timing que tenemos, porque Además, esto pues. se empieza a demorar y Es claro, mucho para tiempo en nunca, aplaudir, porque efectivamente, claro. en aplaudir y todo se demoraba mucho, entonces la gente pues ya no podía reírse tanto. No, ok. Estaba más prohibido controlado. reírse. Estaba Y más ese vecino lo controlado. tiene al frente. Es un vecino que lo interrumpe, pero en todo. En todo. Y particularmente es también un personaje de la realidad, porque es un vecino muy parecido al que hizo al que dirigió este Seinfeld. ¿Cómo se llama? El creador. El creador. creador. Ah, el- Larry David. el A que Larry conoce. David. De Larry David. Claro. Que lo Después hizo su conocemos. propio programa. Ok. Pero súper bueno. Y además pensar también que nunca existió un guión. O sea, venían Ah, con no. ideas Ya. los actores y se iban desarrollando las historias en la medida que se iban intercambiando esas opiniones. O sea, mira, el otro día andaba en el metro y me pasó tal cosa. Ay, podríamos hacer algo en el metro. Eso. Y así empezaban todos. No había un guionista así como... No. como acá las teleseries que hay una Sí. persona Era que manda sobre la todos los mano, días. Una idea No, inicial y de pura ahí mano. iban saliendo situaciones Sí. que obviamente eran muy Experimental. divertidas, pero todo era Y era así como desde el te has fijado que existen personas que invaden tu espacio. Claro. Ya, hagamos un capítulo de un gallo que te invade el espacio. ¿cachai? Esa gente que te habla muy cerca. O de alguien, oye, hagamos un capítulo donde hay alguien que no le escuchamos lo que habla porque habla muy despacio y le vamos a decir que sí nomás. o que lea los O que lea los lados y No, así. sí, cosas Entonces podía físicas. encontrarte de ese tipo de historia. Ya, ok. O un niño que vive en una burbuja, etcétera. Ah, el Sí. Bubble Boy. Porque tiene Claro. una enfermedad. De Bueno, Bubble. y el otro personaje que De estaban Pablo. dejando afuera, que estábamos dejando afuera, es George. George. George es el gran amigo de Constanza. Seinfeld. George que fue- Constanza. George Constanza. Amigos desde el Constanza colegio. Fue desde el colegio, Sí, del amigo. colegio. Ya. Y siempre, Universidad. pero este sí que es inestable, vive con los papás. Obsesivo. Tiene problemas O sea, de vive con los obsesión papás enormes. porque queda cesante. Claro, y además es muy violento. ¿no? O Súper sea, yo encuentro irascible, que se enoja, pero se enoja mucho al por tiro, por cualquier Cualquiera. cosa. Como buen Yo dejé esa italiano. taza así porque me la moviste, pero ¿por qué? Pero uno al conocer buen a los italiano. padres se da Y cuenta no cómo importa es si es un italiano. niño, Claro. el Bueno, después otro, una cuando mujer. avanzan los capítulos y empezamos a conocer a los padres Ajá. que aparecen los padres Se de entiende. Jerry y los padres de George, uno entiende por qué George es como es. Ah, Y Jerry también. Ya. Y Jerry también. Claro. no. No, es muy interesante porque ahí se conoce esos padres y también conocimos a la mamá de Kramer. Sí, pues Que cuando finalmente Elaine nos dijo, también. El que nombre. nos dijo el nombre famoso de Kramer porque era Kramer Claro. nomás, pero no sabíamos cómo se llamaba. Se llama Cosmo. Cosmo. Que ya Kramer. todo un programa de era cómo un enigma durante Cosmo. varias temporadas. ¿Cómo Claro. se llamaba Kramer? Y todos los personajes, Kramer. Cosmo. Ay, cuando Y a se él- enteran y se a él- ríen. A él le da vergüenza. No le Claro que gustaba sí, su lo nombre, creo. sí, Ya. pues. Hasta que se supo que se llamaba Cosmo. Y todos, Entonces, Cosmo, en otro porque capítulo la él se cosa es transforma burlarse. y dice, ahora yo voy a ser Cosmo. ¿Te acuerdas? Y empieza a ser distinto. Porque entre ellos son muy apañadores, pero se burlan mucho entre de ellos. De ellos se Compiten burlan, sí. enormemente. Ya. Entonces, Cosmo, sí, no lo podían creer, pero burlándose de él. Y todo lo exagera a Kramer. O sea, por ejemplo, si van a dar, pero cruzando todo New York, todo el río. O sea, Ok. Comprometido con sus causas. comprometido completamente. Además que Kramer tiene una cantidad de amigos por fuera que que ¿cuál son de otro, geniales. cuál es más raro que el otro? Había uno que lo invitaron al cine y grababa las películas piratas. Y era violento también. Imagínate que George tiene el tema, y no sé por qué dicen que yo me parezco a George. Pero, Igualito. Tiene cosillas. pero Y yo en la forma así como Una pincelada. lo paranoico. Me vas a Siempre pegar tiene- por todas partes. siempre tiene una salida muy loca. Por ejemplo, George en un momento dijo, voy a hacer todo lo contrario que he hecho hasta ahora porque Claro. definitivamente no me ha ido muy bien. El capítulo de Opposite. De Opposite. Ya. Entonces empieza él, por ejemplo, ve Hacerlo una dama y le dice, vivo con mis padres, no tengo trabajo, qué sé yo y todo, y la galla le interesa. Ya. Y empieza todo así, ¿no? A generarse esa lógica. Pero siempre que hay algo que es lo importante del capítulo, hay otras historias paralelas que se van desarrollando y que terminan y detonan a un final donde se mezclan Claro. todo, Sí, ¿no? cada Por uno ejemplo, está en ese su mismo mundo. día que George está hablando del Opposite, Seinfeld Jerry sacó la idea de que siempre él queda igual en todo.
Ah, sí. O sea, por ejemplo, le va mal en una cosa, pero le fue bien en otra. Ah, ok. Un balance. Y siempre hay un balance en su vida. Ya. Y, ¿viste? Y le pasaban cosas malas, y entonces decía, bueno, pero aquí vienen cosas buenas. Ya. Y es terrible porque uno a veces de repente piensa esas cosas, po. Sí, pues. Y que ellos lo hagan, digamos, naturalmente también en otra cultura, en la norteamericana, y darse uno cuenta que también se preocupa de esas tonteras. Claro. Cuando estamos nosotros juntos, nosotros también que somos amigos, y hablamos cosas bien bastante tontas, o sea, Sí. Claro. que de repente no tienen tanto sentido, pero luego Son muy divertidas. se va pensando y son divertidas. Claro. Ahora, la relación que tiene George con su padre, la relación que tiene con las mujeres, imagínate con una mujer que casi se casa con esa persona. Ah, Estuvo a punto de casarse. Es más, ¿sabes que la Susan. mujer esta, Susan, murió porque él le hizo pasarle la lengua a todos los sobres de las invitaciones al matrimonio? O sea... ¿Y por qué? Lo que pasa es que- Porque compró los sobres más Una baratos. de las características de George es que era Amarrete. manito guagua. Italiano, pues tú sabes, ya te diste Muy cuenta. Manito bárbaro. guagua. Entonces eligió las tarjetas más baratas. Claro. Y eran Los sobres tóxicas. más baratos. Y eran después cuando tóxicas. murió Susan, qué pena, pero él también ya no la quería, no quería O casarse. sea, de hecho, Pero nunca quiso casarse. Porque él se iba a casar, porque se iba a casar Jerry. Y era como Jerry una dijo competencia. que no. Jerry, era una competencia entre Una ellos. más. Y Jerry deshizo su compromiso y el otro quedó comprometido ahí, po. Y tuvo que seguir nomás. Y varias veces trató de terminar con ella, pero al final nunca lo logró hasta que ¿Y Susan es la se que le tiene murió las la novia. muñecas? La de las Ya, muñecas. Además pues, que, ya, Susan- tenía una colección de muñecas y una de las muñecas era igual que su mamá. Entonces George, cuando estaba haciendo el amor veía a la Qué terrible. muñeca de su mamá y le hablaba. Decía, George, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, pero después muere y empiezan a darse cuenta que era millonaria. Claro. Esa colección de muñecas valía millones de dólares. millones. Y en una reunión, él me acuerdo que preguntaba, ¿y eso tampoco puedo heredarlo yo? No, no puedo. Eso Crean hubiera una sido fundación. Y mío. eso tampoco. No, tampoco. Crean Claro, una crean una fundación fundación. ellos a nombre de la Susan. Era No mucha se alcanzaron plata. a casar. Que es lo No. único que logra como heredar George, porque George pensó La "Mira, fundación. de mucha plata, una fundación, voy a ser un ejecutivo aquí, un director. No, usted no va No a sacar llega nada. Usted no va a ganar nada Las con esto. fundaciones están tan de moda últimamente. Claro. Entonces, Esos son Esos son los y esos son los personajes. personajes principales. Principales. Que son los 4 amigos, Jerry, George, Elaine y Kramer. Pero están los personajes Secundarios. secundarios que también aparecen cada cierto tiempo y también le aportan mucho a la mira, historia. yo te voy a decir que nos pasó lo mismo que cuando empezamos la temporada pasada, la 2, con los Simpsons, que eran tantos personajes que era Sí. imposible poder llegar a todos. Tratamos de hacerlo. Hay uno bien Ahora recurrente. también vamos a tratar de hacerlo con Seinfeld, ¿no? Uno Pero bien nos pasa un poco. recurrente es el enemigo de Seinfeld. Acérrimo. Que también vive en el edificio. Ah, ya. Conocido como Newman. Es un cartero que trabaja para correos de Estados Unidos. Detestable. Y él es muy amigo es de amigo de Kramer. Kramer, pero es el archienemigo de Seinfeld. Irónicamente amigo de Kramer. Sí, po. Ya. Y mutuamente se odian. Imagínate que yo fuera Newman y llego y la Goñi es Jerry. Entonces le digo, hello, Jerry. ¿Y tú? Newman. Hello, Newman. Newman. Y hasta Sí, la mamá. Hasta la mamá de Jerry le lo dice, saluda con la así. Newman, con los labios apretados. Qué odiable el gallo. Igual es detestable. ¿Pero y por qué se Detestable. odian? ¿Qué pasó con ellos? Y qué insoportable. nada en particular. Mira, se odian. Se odian se despiertos. odian. Siempre le Es cae como mal nomás. el gran enemigo, el antiprotagonista que necesitas tú, pero es muy amigo de Kramer, extrañamente. Claro. Siempre son Y además que compinches. lo sapea también. po. Sí, pues, como todo consejo. Sí, Claro. po, lo persigue, Ah. para hacerle mal. Le po. hace cosas le mal. desea mal le a desea Jerry. mal. Si vea que alguien no está Ojalá te haciendo vaya bien. mal, le da Claro. maldiciones. Po. Acuérdate, lo maldice. Po. Sí, ¿No te pues parece? entonces no es buena persona. ¿Y eso genera algún tipo de conflicto, por ejemplo, Jerry con Kramer, de que son amigos? no. Ah, ya. No, Pero una vez no, sí, no. una vez sí, porque acuérdense que hicieron, cuando venía el año 2000, hicieron una fiesta. La fiesta. Y él no estaba programaron invitado. una fiesta y no estaba Jerry invitado. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces voy a hacer otra fiesta. ¿Cachai? O sea, así, mira, tonteras, ¿no? No.
Y están los padres de cada uno, los padres de Jerry que viven en Florida. Del Boca Vista. Del Boca Vista, que es un condominio en Miami, en Esos Florida, típicos- no sé si en Miami Esos específicamente. típicos condominios de abuelita abuela. en Son Florida. bacanes, son- Sí, son y de divinos. repente Jerry le toca ir a visitar a sus padres y dentro del condominio está lleno de viejos que también Y tienen también su tienen, historia y su, Ya. y Sus son divertidos. personalidades. Y se enojan porque Jerry le regala un Cadillac al papá, por ejemplo. Ya. Dice, tu hijo es un millonario. Y una vez le Los regaló papás también se enojan, pero ¿por qué me regalas esto? Porque después esta gente me va a empezar a hablar de mí. le regaló un lápiz que podía escribir al revés. Que no se Ya. le iba la tinta. Ya. Y así como, y el medio escándalo por el lápiz. Así como, ay, tu hijo que te regala los lápices. Así como, El citadino, una cosa así. así como una competencia. Así. Ellos son familia judía, ¿o no? Seinfeld. Sí, sí. Ya. Seinfeld sí. Y él tiene un tío muy querido, que es Uncle Leo. Uncle Leo. tío Leo. También, gran que siempre personaje. se cae o sea, Vive en recoge Nueva la York. basura. Vive en Nueva York. Los desperdicios que a veces bota El mismo Seinfeld. Está preocupado, es el nexo con su mamá. Ya. Cualquier cosa que haga mal Jerry, obviamente llega a Llega a su oídos oído. de él y le cuentan a la Claro. mamá. Pero el caballero tiene cuenta. buenas intenciones, pero siempre, siempre deja es la malo. grande. Sí. Cuenta Claro. lo que no es. Ya. Pero divertido también el Y tío. por otra parte están los padres de George, Que también son. que son insoportables. Y entre ellos, los dos padres se odian mutuamente. Entre ellos, No se no. pueden ver tampoco. O A sea, la sobre vida. todo Todos Se aman y se alteran odian, mutuamente. Se pueden decir hola, ¿cómo que hola? Es como, pero ¿por Ya. qué Sobre se pelean por todo- cualquier Llegan cosa. peleados. llegan peleados. Sobre todo los papás de Jerry que no les gusta juntarse con nosotros. Ah, sí, ¿Y por lo qué ellos no se detestan. quieren juntar con nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos acaso, no sé, Ya. se sienten Se al sienten superiores. ¿Qué se Y ahí creen? en un momento los papás de George, para puro molestar a los papás de Jerry, se van a ir a vivir al Del mismo Boca. condominio, del Boca Vista. Y Del el Boca otro viejo Vista. le dice, no, si no hay ninguna casa, ¿cómo no va a haber ninguna casa en del Boca Vista? y Y los lo actores repito en son harto buenos. porque en algún momento hay unos chascarros Ya. en donde al actor, que es el Stiller, el el papá de Ben El papá de Ben no me acuerdo el Stiller, nombre. el que hace el papá de no podía decir del Boca Vista, entonces está del Boca Vista. Ahí es como media hora tratando de decir. Y él tiene traumas de guerra. ¿Cachai? Fabio. Ya. Entonces por eso tiene Todo en Corea. todo De en Corea, ya. Entonces por eso tiene esa personalidad. Así como Skinner. Violenta con Ya. el Es como señora. Skinner. Una vez Son estaban, conservadores. ¿te acuerdas que estaban como No. en un comedor, estaban preparando carne para la gente pobre, sopas, no me acuerdo qué, y él viene, se acuerda de que él envenenó a toda un una pelotón. tropa. Sí. A sus compañeros, claro. Y le vienen esos recuerdos y bota toda la comida y Oh. hace un escándalo terrible. Y el papá de George, ¿cómo se llama el papá de George? Se me olvidó. El papá de George Inventa una festividad, Ya. The Festivus. Festivus. The Festivus, que es una parecida a Navidad, donde ponen un palo, no sé, Un palo de neón. y el palo tienen que pedirle cosas. Y se Ya. llama Festivus. Y eran como 2 días antes de la Navidad. Ya. Inventan ese tipo de cosas. O cuando, Y George así, trauma de niñez Festivus. Pues, Ah, trauma. sí. ya. o cuando se le ocurre con Kramer, porque son muy amigos de Kramer, Además, lo quieren oh. mucho a Kramer. Ya. Lo tratan mejor que a George. Frank Constanza, gracias, gracias. Inventan unos vender sostenes para hombres. Ya. Los Manbro, ¿cómo era? Membro. Y la mamá, ellas se están probando los sostenes y la mamá llega, Los llega y Y los los ve a pilla. los dos en sostenes. lo echa de la casa y se va a dormir con George. Duermen en la misma cama con George el papá. Porque lo echa de la casa. Y Esos son todos los Jerry, personajes los papás. en general, tiene cada semana una mina Una novia distinta. O sea, Ah, ya. y siempre son por de pequeños detalles que termina con ella. Por ejemplo, una encontraba que tenía las manos muy grandes. Manos de Ya. hombre. ¿Ya? Y claro, cuando hacen el primerísimo plano a las manos y se las va a dar, Cortando son pan. así inmensas. O cortando pan. O rompe así Son las tremendas manos. manos. Ya, y otra, por ejemplo, que en algunos momentos se veía bien, pero aparecía un de la poco luz. de sombra y Se se veía veía fea. pésimo, pésimo. No. Era otra persona, era un monstruo casi. Estaba mal iluminado. o por la higiene, porque él también es loco por la higiene. Ya. Entonces, también, si por ejemplo esta persona, no sé, le pedía un cepillo de dientes, por ejemplo, ya se volvía loco y no podía seguir con ella. También está el tema de las boobies con Claro, no sabía si eran de verdad o de Claro. mentira. Y cada novia de Jerry son ahora actrices que son conocidas.
Sí, muchas varias de de ellas, ellas. muchas de ellas. Nosotros hicimos una lista de algunas, ¿te acuerdas? Así como la Terry Hatcher, La Terry Hatcher. la Christine Davis y la Jennifer Coolidge, la masajista. Courtney Cox, La Courtney Cox, la Mónica. Anna claro. Gunn, la Deborah Messing, varias y muchas más. Y varias más. Y los Y los demás. demás. Y las demás. Sí, pues tenían un detalle. Y por ejemplo, a él no le gustaba una polola porque no se reía de sus chistes. Y sí conoce a la roomie de ella, a la Ya. que vivía con ella, que sí se reía. Entonces le empezó a gustó, gustar. claro. Entonces decía, ¿cómo inventamos que yo la deje por la amiga, pero sin que la otra se sienta? Oh, qué atroz. Y se pone Jerry con George a inventar toda la noche el cómo hacerlo. Y ahí Pero se les ¿cómo? ocurre, ya, Jerry, lo que tú vas a hacer, porque se le ocurre a George, vas a pedirle un ménage à trois. Ya. Entonces la bolola tuya se va a sentir tan ofendida Que va a que terminar. te va a Te va a terminar dejar. contigo y la otra va a decir, uy, quería hacer un ménage à trois conmigo, entonces va a querer. O sea, ya. Ya, pensamientos de George, no más. La cuestión es que todo termina pésimo igual. Porque las niñas le dicen que sí. Y él no sabe qué hacer. Puta, se la Y no lo jodieron. esperaba. No lo vio Entonces le venir. dice- Y él, como es medio pulcro para sus cosas, tampoco está dentro de su. Esas caras de que su- pone, Y yo le esas dije, caras de pero asco tenías que el pone. tesoro. Y dijiste que no. Es que no soy un tipo de ese de tipo. tríos. Threesome. Y que eso es lo que yo Y eran creo guapas que... las chicas y toda la cosa. Sí, claro. pues si todas son guapas. Yo quiero explicar que George es el personaje que mejor miente. Claro. O sea, es decir, tiene una gama de mentiras. Es un profesional que cuando- de la mentira. Claro, que cuando los demás personajes necesitan una chiva para sacarse algo de encima, recurren a hablar con él. él, Y él van a sabe hablar ¿cuál con podría él. ser? E inventa profesiones, Sí. situaciones. Personas. Ella te va a decir tal cosa y tú le dices tal otra. Ya. Yo no sé cómo. Que pero se tiene antepone esa- a las situaciones. Claro. Y imagínate que en algún momento se hizo pasar como, bueno, pero por culpa de Jerry en realidad, como biólogo marino. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como biólogo marino, salió con una niña y fueron Paseando por la playa. paseando por la playa. Se encuentran con que una ballena estaba varada más o menos. Había que salvarla. No podía respirar. Entonces necesitamos un biólogo marino. Oh. Y él tuvo que ir ahí con su ropa, ¿no es cierto?, a bañar. Y después nos cuenta la historia, se lo cuenta a los amigos, ¿no es cierto? Y efectivamente lo único que hace es sacar una pelota que tiró Kramer jugando al golf, tiró al mar, ¿no es cierto? Y que le cayó justo En el En el hoyito. hoyo. en el hoyito De la donde ballena. respira. Ah, pero salvó a la ballena. Claro, así La parte salvó. el capítulo, cuando Ya. vemos a Kramer jugando, tirando Claro. estas Pero pelotas de estaba golf. tan emocionado de haber salvado a la ballena que le dijo a la niña, no soy biólogo marino, te mentí y todo. Le quiso decir al tiro la verdad. Ya. Y obviamente terminaron al tiro con él. Ya. Pero él siempre inventaba que era arquitecto, porque él quería No. ser, siempre había querido ser arquitecto, pero no sé por qué esta vez había dicho que quería ser biólogo. No, marino. si fue el Jerry. El que Jerry, le se ocurrió- encontró con una, Verdad, con una verdad. amiga del colegio y le dijo, oh, ¿cómo está George? Bien, es un biólogo marino. Y el otro le dice, ¿Por qué? ¿pero por qué? Si yo siempre soy arquitecto, le dice. Claro, Pero mentiste eso es mal. mentira. No, y George, Muchachos, llegamos al Te iba a decir fin lo del mismo. Sí, de la primer Marvel. bloque. Nos vamos y volvemos inmediatamente. ¿Te Muy parece, bien. Jorge? Muy bien. Señor Steinfield, Senfield. somos del FBI. Cuéntenos sobre su conexión de cable. ¿Conexión de cable? ¿Qué hay con ella? Fue instalada ilegalmente, señor Steinfield. ¿En serio? Yo no estaba en la ciudad. ¿Cómo supieron? Hola, Jerry. Tuve que decirles. Lo hice. Es que no tuve elección. Estaban rastreándonos, amigo, desde el comienzo. Está en problemas muy serios, señor Steinfield. Espera un minuto, alto. Solo somos peones. Solo somos un par de usuarios. Jamás vendimos el servicio. ¿Qué hay de ese tipo ruso? El ruso es el hombre al que buscan. Señor Senfield, agente Stone, operativo del FBI. ¡No, Jerry! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Roba cable.
¡Robacable! ¿Qué le han hecho a mi pequeño Robacable? Y así volvemos a este segundo bloque de este capítulo especial de Seinfeld en nuestra tercera temporada. Muy bien. Terminemos de hablar de los personajes secundarios que forman parte de, Es que hay muchos de este más. mundo. Hay muchos. Por recurrentes. ejemplo, está el dentista, El dentista interpretado por el gran Bryan Cranston. más conocido Ah. como El papá de Breaking Malcolm. Bad. El papá de Malcolm, ¿no? El Para papá los de que Malcolm. vimos Breaking Bad, que tenés que ver. Ok. Oye, pero todos los personajes confluyen mágicamente al final. Precisamente porque hay un juicio que se les presenta a los, en el último a los capítulo. 4 Pero eso hablemos protagonistas. cuando hablamos de Sí, los- no, claro. de los capítulos. Y ahí, Y llegan todos. para quien quiera conocer todos los personajes, Tiene que aparecen ver allí el todos. último o sea, capítulo. Todos Es los que secundarios. esa es una producción, pero Todos los que intervienen. tremendo Una, trabajo. De Es todos un los trabajo. años. Hablemos de ahí, vamos Cuando a hablar de hablamos de nuestras capítulo, impresiones sí. del último capítulo. ¿Cuántos años duró esto? 8 o 9 años. Claro. ¿Cuánto era del 89 Eran 12. al 98? 98. No Ya. alcanzaron a ser 10 años. Pudieron ser muchos más y había plata y todo, pero Seinfeld no No, quiso no, ese no, tipo de no, comedia. no, Le ofrecieron como $1,500,000 Por Esa programa. por época. capítulo Oh. para una temporada como de 12 o 15 capítulos y él no quiso. Porque cuando empezó la serie, él estaba soltero, tenía todo el tiempo del mundo y ya empezaron a avanzar los años y se casó, tuvo hijos, entonces ya después no quería ocupar todo su tiempo solo en la serie. Ya tenía Y ya claro, suficiente. ya tenía suficiente y no. No, demás. No sé, de repente siento que las series tienen que morir cuando Tienen que tienen morir. que morir, porque si no, mejor morir alto Sí. que después Pero que yo nos sabes que acordamos esta en de particular ella. yo Obligado. le eché de menos unas 5 más. Sí, Podría porque ser. Sí, No, podrían haber hecho más porque cosas. habría sido muy divertido como Podrían hacer una reunión definan ahora. algunos, Podrían claro. hacer una Bueno, es reunión. que hubo un programa, pero fue así como No, pero podrían que hacer ahora así llegan como ya mucho más viejitos. estilo como y- los hicieron Ya. Friends, claro, lo que hizo Friends Deberían hacer también, así. claro. Ya. Pero en Curb Your Enthusiasm Pero ellos siguen siendo muy amigos, ¿ah? Salen harto. Cuando aparecen de repente, que hacen como un especial de Seinfeld. Sí, Ah, pero aparecen como ellos mismos. en ese- sí, pues sí, así como George Constanza. Ah. O sea, Ahora- no, no como George Constanza, como el actor que Como el hace actor, de George claro. Constanza. Ah, ok. claro. ya, Alexander- Sí, po. Ahora, de los 4 personajes, la Elaine es la que ha tenido más carrera Sí. en la comedia. Sí. Y sigue siendo guapa. Y sigue siendo guapa y sigue siendo divertida y tiene series buenas. Ya. Que han ganado incluso Sí, premios. ha hecho series muy buenas. Yo la vi en los películas, Oscars, películas. presentando también en los últimos Oscars. Sí, ella apareció- tiene una conciencia Ella es también como una como de las social. actrices de comedia de sitcom como regalona. Sí, es que es muy buena. Gringa, siempre está nominada, lo es. Sí. Y Los otros han tratado de hacer proyectos, no. Y no han resultado. resultado. Y otra, No han pegado. la vimos en VIP, que hace de vicepresidenta. Y de presidente, claro. Y también en The New The New Adventure of Christine Oye, Steele, esa que a mí me muy gusta buena. mucho. Sí, era muy buena. Y está en HBO, se la quieren ver. Sí, Oh, sí. yo amo esa serie, yo tiene la amo, unas la tallas amo. tan buenas que yo Es todavía buena las ella, recuerdo. muy Era buena. muy buena, muy Es psicológica. muy buena. Sí, La vieja sí. Cristina, Sí, muy buena. de Old Christine. Y hay Porque- películas también bien buenas también. Sí, también. Entonces, Está como bien presente. veamos los capítulos más. A los que nos gustan a Porque nosotros. son tantos capítulos. Los clásicos. O sea, nos gustan Por Dios. todos. Qué pero terrible. Yo he sido testigo siempre de que ustedes, cuando se ponen a conversar De Seinfeld. de Seinfeld, llegan a llorar de la risa y yo estoy ahí como riéndome de ustedes más que de... Ahora no estamos tan buenos para llorar de la Hay un risa hoy capítulo, día. hay un Vamos a ver. capítulo muy bueno que comienza con el final. Me O sea, encanta, me y encanta. todas las escenas se para van, atrás. se van poniendo secuencial, pero desde la última Sí. hasta la primera. ¿Alguien Ya. sabe qué capítulo es? Ese No me como para acuerdo ver, mostrártelo exactamente, pero- específicamente. Ese. Ya. Pero realmente es bueno porque ahora tú a vas mí me- entendiendo por qué llegan Todos a enojados. eso, ¿no? Ah, o Igual sea, creo mostrando que así es de como la 20 minutos última antes. temporada. Claro, terrible. Y parten ¿Qué? todos enojados. Po, están Sí, todos pues, están enojados. todos están enojados, todos ¿por qué? apestados. Tú no te entre entiendes ellos. por qué están todos enojados. No. Y empiezan Bueno, ese una capítulo hora bueno. antes, 10 horas antes y así. No, y termina diciendo así como 5 años antes, o no me acuerdo la cantidad. 10 años antes, 10 cuando- años antes, cuando Jerry recién llega al edificio. Y se Claro. encuentra Y el con vecino Kramer. así como, hola vecino, Hola, ¿cómo soy estás? Kramer. ¿Puedo pasar? Sí, claro, Cuando pase quiera. cuando quiera. Ah, Ah, cuando se quiera. jodió. Ya cagó. Ahí le dijo a la clave, puedes entrar cuando quieras. ¿Qué otro capítulo? A ver, tenemos el Nazi Show.
Ah, Sí, mira. pero tú tenías notable. una lista, pues. La chica hizo una lista. Yo hice una lista de mis favoritos. Yo también uso Yo una te lista de los hablamos Vamos a míos. ver, vamos con. Yo vamos- tengo A ver en si nos el- falta uno. En el primer capítulo yo no pude elegir cuál de los dos, así que los puse a los dos como el primer capítulo, o sea, favoritos para mí, que son el Nazi Soap El y Nazi Soap. el capítulo de la apuesta. El de la Ah, Uno de los mejores capítulos y más controversiales de Estados Unidos para la época. Para mí Con los temas que se hablan. Estamos hablando de los años 90. Ya. Sí, para mi Sí. gusto son los dos capítulos en que Elaine se luce 100%. Son como capítulos hechos a la medida del personaje de Elaine. El capítulo de la apuesta es de la temporada 4. Ok. Cuéntaselo a Jorge para que él después lo pueda ver. El capítulo de la apuesta es un capítulo en que George comienza el capítulo, George contando que su mamá está en el hospital porque se cayó, está mal de la espalda, porque lo pilló masturbándose. Ah, caramba. Y ya. la señora salió arrancando Y al arrancar, y al arrancar se horrorizada. cae. horrorizada. Y él decidió, en vez de ir a salvarla de la caída, subirse los pantalones. Ah, ya. Prioridades son ¿Era prioridades. eso o salvarla con los pantalones abajo? Entonces. Comienzan a hablar así como, ya, ¿y cada cuánto tiempo tú lo haces? A ver, oye, hagamos una apuesta. Recuerdo en la mamá. Hagamos una apuesta de cuánto duramos, el que más dura sin masturbarse. Esto hablándolo en la cafetería estaban los 4. Ya. La y Elaine- tenían Elaine- tenían que contarse, por supuesto, Por si alguien supuesto, rompía. pero Claro, pero Ellos es una confían- palabra de honor. Claro, ¿cachai? ellos confían Pero entre ellos. Empiezan Ya. esta apuesta pensando en que iban a ser solo los hombres y Elaine también se quiere unir a esa apuesta. Ah, Y mira ellos tú. le Pero dicen, ellos le dicen que no. No, tú no. porque el no tema vayas a de la autosatisfacción es cosa de hombres. Le dicen, porque ustedes se pueden aguantar. Nosotros lo tenemos incorporado, Claro. como en nuestro ADN de hombre. Entonces, Claro. no. Y ella al final decide igual entrar y poner. Ok. Pero su ella pone luca el y todo. doble. Ella dice, Claro, ya, pero ella tiene que poner yo el apuesto doble. Porque, y ahí dice la que- dejan porque ellos entrar. le dicen que ella parte con ventaja esta apuesta. Ok. Entonces tiene que, si va a apostar, tiene que apostar el doble. Que ahí está la Empieza- competencia. y empiezan a suceder una serie de cosas relacionadas a la esfera de la sexualidad de cada uno Ah. que los pone en jaque. Po. Andan caliente todo el rato. Justamente hay una vecina del edificio de al frente que se pasea desnuda todo el día. Entonces Que va Kramer al umbral. Kramer duró 5 minutos. se va de la pieza, ve a la vecina, se va de la pieza, pasa un tiempo, vuelve con la plata así, ¡pah! Toma. Listo, perdí. Jerry empieza a andar con una persona que era virgen. La Virgen. Ya. The Virgin. Entonces él estaba así que ya soltaba la cuenta y la otra no le daba la pasada, entonces Ya. estaba así como, no puedo. Y más encima no me puedo masturbar por la apuesta. Ya. Entonces dormían pésimo. Eso, se todos daban lo vueltas. mostraban durmiendo pésimo. Yo- salvo al que Al primero- a Kramer, porque Kramer fue el Ah, primero claro. que se dio, entonces Sí, él lo vamos. muestran durmiendo y todos los Entonces, demás eso es lo durmiendo divertido mal. que no te dicen, pero te muestran durmiendo. Claro, Como la y actitud de cada Entonces uno tú durmiendo. cachai el Claro. tiro quién va y en qué parte Ya, va. perfecto. Lo de George es una cuestión ya surrealista porque al visitar a la mamá Ya. ponen una Cortina. una cortina que separa a la otra persona que está también hospitalizada, que era una mujer joven, Ya. y llega una enfermera a bañarla. Pero. Como Y se ve justo a solo las la 6 de la sombra. tarde. La enfermera ambas. sí, Se ven y las una enfermera sombras. preciosa. Y a través de las sombras ve cómo se bañan y ¡ay, qué rico! Entonces el otro está ahí a ver. Oh, por Dios. Y va corriendo a ver a la mamá todos los días a la misma hora. Porque a esa hora le tocaba el baño a la paciente de al lado. Ya. Y la mamá le habla, George, no sé qué. Sí. Y en otro momento llega la hora y ya no estaba esa vecina, pero había un hombre y viene un enfermero a bañarlo. Ya. Y como que a George también le pasan ¿Pero cómo? cosas. Pero ella, y donde yo digo que Elaine se luce, es su personaje porque ella tiene de compañero del Gimnasio. a John F. Kennedy Jr. Ah, ya, claro, John- Ya fallecido. a John Y- le a decían John. Ahí- Y ahí hermoso, estaba. era hermoso. ese hombre. Sí, por la Que media para pinta. la po. época era como Le pusieron el meo mino, Como el la Harry Cavill de resistencia ahí ahora. era, El claro, Brad Pitt de la política. Ya. entonces, y bueno, y ahí la historia de A todo el mundo le gustaba John John. Y además, guapo, además, era él se guapísimo. fija en ella. Ah, y ella se se fija en Se fija en ella. ella y la invita como a salir. la invita. Y él Y ella llega- derritiéndose cuando le llega al departamento a contarle a Jerry, John, así, pero así con todo el desplante actoral de la actriz, y agarra una botella y se la da. Pero ¿Qué pasó?
No puede ser. No, tenéis no que puede verlo, ser. tenéis que ver el final. Ah, y no sí, lo, porque sí, lo vamos a ver porque el final es demasiado bueno. No, Ok, que me comprometo, contarlo, me comprometo. hay que contarlo. Oye, pero Bueno. este capítulo tiene algo especial. No me quiero alargar más a hablar de este capítulo, pero esto yo lo vi en un en vivo que hizo la Elaine con George. No sé por qué no lo estoy nombrando con los personajes. Bueno, en la época de la pandemia hicieron un en vivo y ellos hablaban de que este capítulo, la apuesta, fue el capítulo el que lanzó a Seinfeld a ser tan popular, a llegar a ser tan popular. Se empezó a Viralizar, hacer- por decirlo a así. viralizar. En su tiempo, En su claro. La tiempo. primera viralización Por teléfono. Oye, Por ¿estás viendo? teléfono. La Eso, gente ¿no? se empezó a llamar por teléfono así como, oye Jorge, tenéis que poner Seinfeld. Andrea, ¿estáis viendo Seinfeld? La cuestión es que salieron del comercial y no sé, habrían empezado con 10 puntos, por darte un ejemplo. Y después del comercial tenían 50. Así. Wow. Así como que todo el mundo empezó a verlo porque se empezó a correr la voz. Y si hubiera habido Twitter en esa época, hubiera sido a la vez de Twitter. Yo ahora, de hecho, ahora yo lo veo con ustedes cuando comentan el reality. Que eso es otra cosa, eso es otra cosa. La Andrea no lo ve, ¿cierto? No. Yo tampoco. No esta vez. Ya, nosotros tres estamos todo el día. Nosotros estamos ahí un poquito enviciados. Ya, qué entretenido. Ya, me gusta y me dio ganas de ver los capítulos. Vamos a mostrarte Y específicamente eso. de Subnazi que yo te decía que era mi capítulo favorito también, es porque considero que el personaje invitado del nazi de la sopa es demasiado buen personaje. Y, Descríbelo, y demasiado muy... Era el nazi de la sopa. Él tenía un puesto de sopa. Ya, Era Un la local, mejor un local. sopa de New York. ya, pero no es que haya sido nazi, sino que le... Sí, era así. Pero, o sea, Alemán, en así. su forma. No, era en alemán. su forma. Primera Ah, vez ya, en la ok. vida que vemos que Jerry con Newman están Ya. de acuerdo en algo. Ah, ya. Y como que, oye, la sopa, así como que primera vez que, estos dos están coincidiendo en esto. Es que para ir a la tienda de la sopa tenías que seguir ciertas reglas. Ah, Que eso. las no- ponía el Nazi Soup. Y si no, te echaba de No la te fila. echaba Y no te estaba vendía. vetado por un Estás año. vetado, sí. Vetado por un No te nazi. vendía la sopa y te echaba del local y no podías No volver a supo yo. entrar. Entonces era el nazi de la sopa. Ah, ya. Entonces, tú tenías que ir muy concentrado, pasar, Dar ir paso. ir con la idea de lo que tú querías, no podías titubear, ni pedir nada extra que no te pasaran. O sea, pasar, decir, pagar, recoger e ir. Ya. Por Y no supuesto, alegar, para nada. Pero adivina Por quién supuesto. fue el que rompió eso. Ah, George, que pidió pan. Pero no viene mi pan y le cobran por el pan. ¿Pero por qué me cobra por el pan? Y ahí hay una pequeña discusión. Y le quitan la sopa. Le quita la sopa, no hay sopa para ti. Te y la fuiste. Elaine se burlaba. ¿Cómo? No van a poder comprarle una sopa. Se reía porque ¿Cómo yo era no un hubiera nazi? podido. Claro. Como era un nazi. ¿Cómo va a tener sopa. la? Yo voy a ir y me va a vender toda la sopa. Y la galla se pasa todas las reglas por cualquier parte y la echa. Y la odia. Le empieza a tocar el Y le dice, ¿te pareces al Pacino? Le toca el ¿Te han dicho que te mostrador. pareces? Ah, Y el ya. otro no. El único que era comprendido era Kramer. Kramer era mi amigo. Obvio, Ya. obvio. Ahí Era hablaban amigo. de la vida y él le decía a Kramer, ese es el único que me entiende. Es que te ha costado mucho este negocio, le dice el otro. Ya. Entonces te voy a regalar Un mueble. Un mueble. Que yo lo tengo ahí en la cocina que me sobra. Ya. Porque tú eres el único que me comprende en esta ciudad. Pero El mueble se lo regala a Elaine. Porque Bueno, le habían robado uno. claro, que hay una historia anterior historia a esa. paralela ahí Historia paralela, de ok. que ella compra un mueble en la calle y se lo roban. ¿ya? Ya. Y la culpa la tiene Kramer. Entonces Kramer le cuenta esto al nazi de la sopa. El nazi de la sopa le regala un mueble. Y en el mueble venían las recetas. Ah, qué buena. Ya. Entonces la Elaine, revisando su nuevo mueble, se da cuenta que están las recetas y va a encarar al nazi. espérate, pero primero le va a agradecer. Ya, claro. Ya, Y el esa otro era la no, dijo, intención sí, de veras, Si de hubiese veras. sido para ti, no te regalo. Entonces ahí ella se pica. Ya. Porque era muy pica. Claro, porque el mueble. No, era claro. pa'l- Es que la pa'l- Elaine era Claro, vengativa. era vengativa. Entonces el nazi de la no. sopa, cuando terminaba con alguien, decía, next. El siguiente Y listo, y te entonces fuiste. Él lo mismo le dice, next. Le grita Y al ahí final. termina. Entonces, como ella es vengativa y se dio cuenta que estaban las recetas, las imprimió para todo el mundo Oh, y las y fue, le jodió y le el- Ya fue no era a leer negocio. la Le fue a leer receta la delante de receta. toda la La gente. repartió por todo New York. Entonces el Le Nazi jodió. Soup decide Tuvo que cerrar. cerrar su negocio, irse a Argentina Se va a Argentina. Argentina. y empieza a Por eso regalar. decimos que es nazi. Empieza a Claro, porque es regalar. de Argentina. Empieza a regalar la sopa
Claro, Y cuando Y pasa Newman va a su casa a buscar una olla para una llevarse. palangana a llevarse Y sopa. todos corren porque estaban regalando la Qué sopa. bueno. No, ese capítulo es demasiado. No, pero es que lo bueno. divertido es cuando Jerry le dice, por favor, Elaine, no hagáis eso, que la sopa es exquisita. Claro, es que tú no sabes, No pelees oye, con no él. pelees. Jerry negó una polola por sopa. Claro. Porque en ese capítulo, además, él tenía una polola que estaba todo el día así como... Snoopy, Snoopy. y todos odiaban, George y Elaine, todos odiaban esa relación por lo mismo. Ya. Y estaban en la fila. En la fila así, po. Y el nazi los mira con cara de, ¿ustedes están juntas? Y Nadie se besa en mi fila. No, yo no la conozco. La niega. La niega. Nadie se besa en mi fila. Y sabiendo Y que termina el por tipo eso. era nazi, sabiendo que él es judío y todo, igual. Si la sopa era buena, La No, reina. no Muy transaba nada. ¿Se acuerdan de un capítulo que había una heladería, me acordé por la sopa? Y la heladería muy rica también. Se supone que eran sin grasa. Eran sin grasa y Sí. todo, pero este helado es muy rico y tenía grasa. Ya. Y le mandan a hacer como un examen de ADN, de la de la edad. Del compuesto. y de la época. de compuesto era broma lo de ADN. Y descubren que tenía grasa, entonces Ya. después tienen que hacer los yogures sin grasa y el negocio por supuesto que quiebra. El niño le echan la culpa a la Elaine, que fue la que hizo toda la Muchos- investigación. Muchos negocios de comida. Todos Jodieron. los Aquí echaban mismo. a perder. Por le ejemplo, hicieron- la Elaine en un momento se hizo socia con un caballero para hacer. ¿Cómo se llaman estos queques? Como los muffins. Los muffins. Ah, ya. Pero la pura Pero después parte se de dieron arriba. cuenta que la parte de arriba era la rica. Entonces empezaron a hacer muffins de las partes de arriba, ¿te acuerdas? Y después Kramer tenía que botar todo esto en un basurero cuando se transformó Jerry en Y los hombre va a lobo. donar y todos le reclaman de quien le donaba la Que no parte estaba la mala de parte los rica, muffins. claro. 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 O cuando tenían el negocio del Afganistán. ¿no? Sí, Y el No, Pakistán. era El Pakistán. Pakistán, Entonces sí. le dice, ¿por qué no haces comida típica mejor de tu país. de tu Babu. país? Y cambia el rubro y le va pésimo porque lo Ya. que hace quebrar también. Y Babu Entonces- se tiene que ir del país ¿Por qué porque quiebra? no revisa su correspondencia, Jerry, y ahí le llegó la carta de deportación que él tenía que haber Presentado. Entonces, toda esta gente a la cual los cuatro le hacen la vida Destruyeron la vida imposible, de personas. llegan y confluyen, como te digo yo, al final, En cuando el empieza juicio un juicio, final. Ya. un juicio público de la sociedad, diría yo, contra ellos cuatro. Por otro tema, ¿ya? Pero lo importante es que cada uno Ellos se justifica el hecho de que las personas estas son perversas. Malas Por personas. ejemplo, El a de la la pizza. viejita, que le quitaba Que le robaron el queque. pan. El pan. El pan inglés. El sí. pan inglés, El claro. gallo de la pizzería. La pizzería, el papi. El papi, porque el gallo iba al baño y no se lavaba las manos, pues con eso amasaba. Ay, qué terrible, Y yo claro. no Terminó quería un pololeo por eso, porque era el papá de la polola. Ya. Entonces ya él lo vio que fue al baño y no se lavó las manos. Y después con esa misma mano amasaba. Higiénicamente, Y esa también. Entonces Jerry no quiso ni probar la La pizza. pizza. Pero imagínate que una polola terminó con él y le dijo ensuciarle, pasarle la lengua a algo en tu departamento. No te voy a decir qué. No, el cepillo de dientes lo pasé por alguna parte. Ah, por alguna parte. Y yo, pero ¿cómo? No, sí, algo Se era volvía así. loco por esas cosas. Era muy pulcro. Ya. Oye, un capítulo que a mí me encanta es el del payaso de bola. Ah, Es un capítulo que mezcla obviamente el humor de Seinfeld con el terror. Y de verdad, en un momento como que tú te asustas. ¿En serio? Era un Ya. psicópata que estaba enamorado de Elaine y a la vez odiaba a Jerry. Ya. Y justo habían ido a ver una obra de teatro del payaso de bola y él se disfrazaba de payaso. Entonces habían muchos payasitos en la calle disfrazados y uno era ellos. Uno de ellos era él. No, es muy bueno también, para que lo Pero revisen. hay varios que se obsesionan con Elaine. Sí, ¿Se acuerdan? porque la Elaine se enamoraban de ella. po. El gallo que hacía los maniquís con cara de Elaine. Y todos los maniquís tenían la Sí, forma y de el Elaine. peinado tenía el copete del O por ejemplo, con un pololo mira. viajó en avión y en el avión terminaron y volvieron como 4 veces. Dentro En un del viaje. En el viaje. mismo viaje, que es interminable a veces. po. Creían- Entonces, Un rabino se El enamoraba. paciente inglés era fome, que no entendía por qué a todo el mundo le gustaba el paciente bueno, es que inglés. yo en eso es lo único que concuerdo con esa mujer. Que era muy largo. Esa figura que yo- Que era muy largo. Ustedes la presentan aquí, yo no hablo. A mí me encanta. No, porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí, yo me aburrí mucho con los planos, las Que a panorámicas. mí no me gustaba tampoco mucho. Ah, bueno, paciente inglés. Yo Muy largo, además. en esa época, un paréntesis, en esa Coincido. época yo estudiaba televisión en Viña y yo me iba de clases
al cine, el que está ahí. ¿Olimpo? Al Olimpo, que está en Quinta. Olimpo. Yo debo haberla visto unas 6 veces. No te Oh, puedo en el creer. cine, pero en el ¿Qué? cine, ¿Qué En el pasa? cine. No Sí. te Una vez, pero- Una vez por semana. Aquí Lo la jugaba Elaine, 6 veces. Es muy aquí la larga, Elaine perdió dice hasta Elaine. una pega, me parece, porque el jefe lo quería invitar a, Y tuvo a que ir, ver. po. Y tuvo que ir, pues, y se latió. ¡Es muy larga! Gritaba. Claro, gritaba en el cine, po, ¿cachai? O Y no, sea, que muera, Ella, gritaba. ella la vio, la odió. La odió. Y el jefe le dice, ¿te gustó el paciente inglés? Y para no decir que la odia, no, Porque no la he siempre visto. mienten. Vas a ir conmigo. Entonces la obliga a Los verla de personajes nuevo. mienten. Mira, la Irene en algún momento es su amiga de otros 3 personas que eran igual que sus 3 amigos que Jerry, que... Ya. El capítulo- Pero la versión pero bizarra. distinto. O sea, yo diría Friends. O sea, eran buena onda, Era tiraban buena para arriba, gente. no eran avaros. Ya. ¿Cachai? Entonces Golpeaban ella- la puerta. Leían. Leían, iban a la se juntaban biblioteca. a leer, por ejemplo. Y cuando iban a la casa, era como la casa de Jerry, pero al revés. Claro, Claro, era toda la- era toda un la mundo ubicación bizarro. estaba era hacia el el mundo otro lado. bizarro, pero siendo los bizarros los personajes. Ella todo el rato se da cuenta de eso. O sea, Claro, y tiene que Y decidir los y elige, finalmente... po, y los elige a ellos. Finalmente se va con los buenos. Sí, Y- más y traicionera. George dice, ¿puedo irme con ustedes? Y le dice, ya tenemos un George. Es muy buena esa parte porque hay una toma que vienen por las dos esquinas y Ya. se encuentran así en una esquina. Como Y ella banda. tiene que elegir. Claro, y ella tiene que elegir a y quién- físicamente se parecían Igual, también. sí, Ya. po. Igual. Sí, po. Ya. Oye, el otro capítulo que me encanta es cuando Jerry se tiene que poner la camisa pirata en un qué talk divertido. show. Y esa, Con vuelitos, escena, así. esa escena para mí es ya lo más notable Ya. de Seinfeld. La imagen de él con esa pirata. ¿Pero por ¿Cómo qué? llega ese? Eso, porque... Kramer también tiene varias pololas que también son bastante raras. Ya. Y en una de ellas, su polola era de la low talker, le dicen, hablaba muy despacio. Era la Ya. que susurraba. Y yo me he visto muchas veces en esa situación en que no escucho lo que me están diciendo, pregunto de nuevo y ya no vuelvo a escuchar y digo, claro, sí. Ah. Pero eso hizo Seinfeld. La señora tenía hasta emprendimiento de poleras, de camisas piratas y le dice si en su show se pone una camisa. Y él dijo que él sí. Iba a ir a dice, la tele, a un claro, no especial. hay ningún problema. Y llega a ponerse la cuestión. Y Kramer como que lo obliga. Es que ahí yo no quiero apartarme mucho de la realidad. O sea, nosotros somos así, yo por lo menos Sí, yo. po. O sea, de repente ya. Para no ser atado, ya, si te entendí. Sí. O ya, si te escuché. Sí, se escuché. Y de repente no escuchaste muy bien, entre nosotros mismos, a veces también. Claro. Pero es que te da Y vergüenza ya como que no te decir de importa, nuevo, po, preguntar o sea, de ¿qué nuevo. más? Si no puede ahí surgir nada malo. Sin embargo, en este caso surge algo malo porque después él en un show se tiene que poner una cuestión pirata Y era tan se veía ridículo. Era horrible. horrible, no era muy linda. la No, verdad. pero que era más que horrible, era ridículo. Ridículo. Mucho Y bueno, por supuesto él mucho sufría bueno. de que por qué tengo que ponerme esto. Y el animador lo agarra para el hueveo. Y él lo dice en vivo, así como que esta cosa horrible. Y ahí se escucha por primera vez que ella grita. Estoy claro, imbécil. Eso sí lo Eso sí escuché. Ese es otro Y en el capítulo. intertanto, George estaba fascinado porque le habían dicho que sus manos eran preciosas y lo habían contratado como modelo de manos. Ya. Y se iba a hacer millonario con eso. Y va a ver a Jerry, se empieza a reír de la camisa, la polola de Kramer lo empuja y justo había una plancha y él se agarra a la plancha. Murió en su carrera de modelo de manos. Por Oye, Dios. chiquillos, antes que se nos olvide, para que no pase el tiempo, recuerden que al final, en la última temporada, se empieza a contar la historia de que ellos van a proponer este programa a la Un televisión. programa dentro del no sé en programa. cuál, Ah, claro, po. Es decir, Sí, po. proponen un Seinfeld. Cuentan digamos. la historia de ellos. así que- Claro, y para vender, tenían que saber de cómo qué se venderlo. trataba. Cómo, entonces lo divertido es que a George se le ocurre hacer un show como lo hacían el verdadero, de nada. Ya. Entonces cuando le preguntaba a los ejecutivos de qué trata el programa, de nada. ¿Por qué la gente lo va a Entonces, ¿y ver? por qué? Porque está en televisión. Nada. Y era tan lógica esa cuestión. Claro. Después se tuvieron que retractar porque al principio no les funcionó. Y no querían meter un personaje como la Elaine. Después no le gustaban los actores, no le gustaban los actores. Claro, porque hacen un Había casting. pelea y Kramer quería ser Kramer. Ya. Y no, pues trajeron otro gallo que era muy divertido también, pero
Entonces, no, ¿y cómo va a ser ese actor? Me va a representar a mí, ¿no? Y el único que iba a actuar de los 4 era el único cómico, el que Era podía hacerlo, Jerry. Jerry. Sí, porque era digamos. famoso, claro. Pero claro, y no querían meter a Elaine, o sea, realmente es como muy divertido porque es la primera vez que yo veo como meta televisión. Eso mismo. En el mismo instante buena. están vendiendo su propio programa, es muy divertido. Pero eso Eso pasa es muy mucho buena. antes y después como en las últimas temporadas como que, oye, tomaron nuestra idea que hace muchas temporadas Claro, atrás claro. y ahí conoce a Susan, la primera parte. La primera, que sí. era ejecutiva del De hecho, el por qué terminan en el pueblo en el que los quieren llevar presos tiene que ver con como reapertura de su programa, que Claro. solamente se alcanza a ver en las temporadas anteriores, llegaron a solo mostrar el piloto. Ok. Y después el exacto. ejecutivo, porque se enamoró y se obsesionó con Elaine, Oh, y la Elaine no Gabriel. quería estar con él y le dijo que si la única manera era que él se fuera a Greenpeace, entonces se va a Greenpeace y se pierde en el mar, entonces él y queda flotando. O sea, lo divertido es que las imágenes que lo muestran, Esa- las últimas imágenes de él son arriba de una lancha, así como Combatiendo. los Greenpeace, combatiendo una ballenera así con una manguera con agua. Po. Y chao, nunca más se supo. Y se perdió y nunca más lo llamaron para hacer el programa. Po. Ya. Y después de años retomaron, oye, de nuevo vamos a hacer Seinfeld en la... Aunque ahí se llamaba Jerry. Jerry. Claro, se llama así. Vamos a hacer de nuevo Jerry en televisión. Vamos porque nos está quedando un poquito. Ya. Sigamos con los... Andrea tenía... Ah, la Andrea también tiene una... Bueno, algunos de los que yo tenía como favoritos tú ya los nombraste, que era el Nazi de la Sopa, que es de la temporada 7, el Jerry Bizarro, que es de la temporada 8, Qué bueno, yo tengo uno lo de la anotado. temporada 2, que es cuando Jerry y Elaine deciden ser amigos con ventaja. Ah, Y ponen sus propias bueno. reglas, que es Esto como... de aquí- No nos llamemos al otro día, quedarse a dormir es opcional. Es buena O sea, esa. lo más divertido de todo esto es cuando Jerry le cuenta a George y George como que pierde la cabeza con esto. Claro, Así, no se son puede. unos genios, ¿cómo se les ocurrió? Obviamente no les resulta porque empiezan No. a tener problemas y demás. Obvio. Ese es de la temporada 2. De la temporada 3 me gustan 2, que es uno donde a George le hacen un masaje de relajación y él siente que se movió. Se movió, empieza todo un rollo de que ¿por qué le pasó eso? George siempre con la amenaza del homosexualismo. Ya. Pero O sea, con miedo, así con de miedo, con terror, ese miedo. pánico. Ya Claro. te lo contó, la chica te contó uno que también Sí. le dio con hombres. Y este con él masaje, también. claro, que porque Claro. y está con la Elaine y es como a ella le va a hacer masaje una mujer y a ti, pero ¿por qué a mí un hombre? Pero que te lo haga a ti, pero ¿por qué a mí? Ya. Finalmente le ocurre esto. Y también de la movió. temporada 3 hay otro que también es muy bueno, que es el de cuando están en el estacionamiento. Ah, Que todo el capítulo Enfermante, sí. ocurre en un estacionamiento porque Buscando el auto. buscando el auto. Ok. Y En todas un las mall. situaciones que ocurren. En la temporada 4 está el de la apuesta, en la temporada 5 está el de la cena, que es que ellos van, ahí donde le roban el pan a la señora, muy bueno. que se separan en dos. George y Kramer se van a comprar el vino. a comprar un vino Con la porque chaqueta dicen gigante. que nos invitan a una cena, tenemos que llevar algo. Entonces empiezan a alegar. George, obviamente, diciendo, pero ¿por qué Cagao. tengo que gastar dinero si me están invitando? Vamos a apretado, comprar. italiano. Claro. Y Elaine con Jerry van a una pastelería a comprar una especie de pan. Como pan inglés. Como un pan Trenza. inglés, una cosa así. También ocurre Son, muchas son como cosas. duros con Ya. chocolate. La cosa es no sé que todo el capítulo es eso y al final Como que ninguno terminan- puede concretar lo que terminan- van a hacer. Abre la Choreado. persona que nos habían invitado y toma, ahí tenís, güey. Y Ahí se va va, el pan, se ahí va, venía el no, vino, no, ahí adiós. Ni tenía el siquiera van a la vino. cena. Lo que pasa es Claro. que queda un pan y lo compra una vieja que se había puesto adelante, no me acuerdo cómo era. Que con el número, después les pasan el pan, pero el pan tenía un pelo, lo tienen que cambiar, saque otro número, pero es que Ay, acabamos sí, de es todo, verdad. todo el enfermante. capítulo en eso. Y se roban el pan a la señora. Después que la señora se lo roba. Se roban el pan. Y la señora hace un escándalo, claro. Y el otro corriendo con el pan. ¿Y cuál más? Tengo uno Pero todos esos personajes, del... como te digo, llegan a decir, sí, él me robó el pan al final. Claro. Contra ellos, ¿ves? El viejo de la biblioteca. También Oh, llega al juicio. Constanza. Yo recuerdo haber escuchado que el Pato comentaba un capítulo que era el Kramer, que tenía en su casa una escenografía de televisión. Cuando hacen como el talk show. Ay, Sí. maravilloso. Tú lo tenías ahí, ¿o no? No, No. no lo tengo entre los No, míos. que Kramer se compró, como que siempre Encuentra compra la cosas, basura. encuentra la basura, todo un set de televisión. Lo mete a su living comedor y entonces cada vez que llegaba alguien a visitarlo que no ocurría mucho, a su departamento,
lo entraba como un invitado al talk show y lo presentaba y tenía aplausos y toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces la gente, a donde se iban cambiando, y los personajes así como que miraban la cámara así. Y no hay cámara, había cámara. Y nada, pues y era como súper entretenido como él cambiaba de tema, así como los conductores del tal show. Y típico del talk show que llega uno y se tiene que correr porque el otro claro, principal sí. tiene que quedar cerca del conductor. No, Y bueno. como que se corrían. Seguían toda esa... Es que las ideas son tan buenas. Sí, pues. Bueno, el departamento de crimen no lo muestran mucho. No, tampoco. no, Tan en pues poca no. boca, cuando se hace el jacuzzi. El adentro. jacuzzi que Cuando A los dominicanos. y cuando tenían los japoneses, los hacía Lo dormir hacía en dormir un en cajón. cajón. Oh, de verdad. Ay, olvidado. Es como que los cuide, les da besos. Oye, yo me acordé que había un capítulo con lo que dijiste recién de cuando ellos pensaban que ellos eran homosexuales. ¿Te acuerdas? Que ellos, como una morada, dicen así como, oye, hagamos claro. como que crean que somos homosexuales, y justo era una periodista, entonces ella Aunque no tiene nada malo. hace un ya. claro, y está Aunque como, no tiene no nada somos malo. homosexuales, aunque no tiene nada de malo. Ese capítulo también Están todos los súper bueno. capítulos así, pero aunque no tiene nada de malo. Andreita, ¿algún También otro? es como de los icónicos. Sí, cuando Jerry sale con una mujer de apellido Chang, que todos creen que es china, pero no es china. Allá. Chang no. Y entre medio hay un conflicto con los papás de George, que para variar están peleando mucho y se quieren separar, y ella la llama por teléfono y hablan y las convence de que no, pues no, ya Ya. no me voy a separar, hasta que la mamá de George la conoce. Porque Ya. pensaba que era una mujer china la que Pensaba le que era una entonces, ¿tú china. me convenciste? No, yo pensé que a mí me había convencido una mujer china, entonces nos separamos, le dice al papá. Ese era el otro. Ya, Y ahí bueno. termino porque Entonces, todos los demás raya ya para lo la dijo en suma, frase. Andrea y muchachos. Recomendable, estimado Jorge. Sí. Trata de darte tu tiempo porque la verdad es que Es yo muy conociéndote te va a gustar ese humor, que es un humor bastante negro en el Sí, además que sí. quiero En algunos ser, instantes. quiero ser parte del Además, pobrecito. Además Ah. que Jerry es fanático de Superman, entonces tienen algunas escenas asociadas Ah, a Superman. ok. sí. Logramos interesarte un poco, ¿no? Sí, sí, po. Ya, y por De último todas una maneras. canción. Una canción de George. Believe it or not, George is in at home. Ay, qué vergüenza. Mejor la escuchamos y la ponga Jorge. Sí, ahí, Sí, mejor, Pasa mucho que mejor. George pone un ringtone, o sea, no una contestadora, porque en Ya. ese tiempo Claro. usaba las contestadoras, y con una canción que él mismo inventó del superhéroe americano. Americano, sí, pues. Believe it or not, George. Is in at home, Típico de please esa leave the época. message. Listo, Buenísimo. Jorge, estamos. Estamos, queremos agradecerle a Patricio Lizama. Tenemos nuestras tazas. Lizama, saludos. Que nos hizo estas Gracias, tacitas amigo, por. con nuestros Gracias, nombres Patito. y con nuestros nombres. Sí, pues, bueno, chiquillos, me gustó este nuevo formato. Como ya le dijimos a los chicos, vamos a estar en todas nuestras plataformas, pero además en YouTube. Así que aguanten las caras nomás. Y vamos a Es estar, lo que hay. Así somos, perdón. Aparecieron nuestras redes durante todo el programa en gráfica, así que ahí síganos, compartan, cuéntenle a sus amigos y hemos vuelto. Compártanos, por favor, pongan sí, me pues, gusta, seguir, exactamente. todas esas Sugerencias, Sí, comentarios. sugerencias Exacto. positivas. Positivas. Y yara yara, bla bla bla. Yara, yara, Ya, yara. chiquillos. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.